A veces nos cuestionamos por qué las cosas no suceden cuando las deseamos. Oramos, tenemos fe, luchamos, pero parece que todo sigue igual. Nos sentimos frustrados, pensamos que tal vez hay algo que no estamos haciendo bien, que Dios se ha olvidado de nosotros o que no nos escucha. La verdad es que muchas veces lo único que ocurre es que simplemente no es el momento adecuado, porque sí, todo llega cuando debe llegar. Y mientras ese momento llega, lo único que debemos hacer es seguir haciendo lo correcto, mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en que Dios está actuando en el silencio más allá de lo que podemos percibir. Hay ocasiones en la vida en las que uno se siente cansado, como si llevara una eternidad sembrando sin ver frutos, como si cada esfuerzo fuera en vano. Pero déjame decirte algo con sinceridad. Ningún esfuerzo que realices en obediencia a Dios se pierde. Ninguna lágrima cae sin un propósito. Ningún paso de fe queda sin respuesta. Dios es justo, es fiel y, sobre todo, es puntual. No llega ni antes ni después. Llega justo en el momento que tiene que llegar, cuando tu corazón está preparado, cuando tus manos están listas, cuando tu fe ha crecido lo suficiente para sostener lo que tanto has anhelado. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Lo que estás oyendo es una confirmación de lo que tu alma ya sabía, que Dios sigue teniendo el control de todo, que ese sueño sigue vivo, que esa promesa permanece firme, que lo que hoy te causa dolor, mañana será un testimonio, que lo que hoy te angustia, mañana se convertirá en tu milagro. Y mientras tú haces lo que te corresponde, Dios está haciendo lo que tú no puedes. Ahora, entiendo que muchas personas no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir por diversas razones. A veces es por la distancia, por situaciones familiares complicadas, por el trabajo o simplemente porque no se sienten en paz en ningún lugar sagrado. Por eso se creó este canal, porque aquí tienes un espacio para orar, un lugar donde puedes encontrarte con Dios sin importar si estás en casa, en tu habitación, en un hospital o en el rincón más tranquilo del planeta. Este canal es tu iglesia en línea, un refugio donde tu espíritu puede relajarse, fortalecerse y conectarse con lo eterno. Y si este mensaje ya está resonando en tu corazón, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero poderoso. Dale un me gusta a este video, deja un comentario y compártelo con alguien más. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que Estrategia Divina muestre este contenido a personas que realmente lo necesitan, especialmente a aquellos que no tienen una iglesia, no cuentan con compañía y quizás están buscando una señal del cielo. Al hacer esto, estás contribuyendo a llevar esperanza a otros y eso, créeme, es una gran bendición. Ahora, me encantaría que dejaras un comentario con esta frase que resume todo lo que vamos a vivir juntos. Confío en tu tiempo, Dios. Solo esas 4 palabras, anótalas si estás listo para esperar, confiar y avanzar con fe. Así que, ahora sí, alista tu corazón, porque el final de esta oración podría ser el instante más significativo que hayas experimentado hoy. Y créeme, merece la pena quedarse hasta el final. Primera parte, el tiempo de Dios no coincide con el tuyo, pero es perfecto. Una de las realidades más complicadas de aceptar cuando caminamos junto a Dios es que su reloj no funciona como el nuestro. Nosotros contamos los minutos, los días, los meses y hasta los años, anhelando que llegue ese trabajo, esa sanación, ese cambio, ese milagro, ese algo que sentimos que nos falta. Y cuando pasa un tiempo prolongado sin ver respuestas, algo dentro de nosotros comienza a romperse. Nos volvemos impacientes, inseguros, incluso confundidos, como si Dios se hubiera olvidado del acuerdo que hizo con nosotros. Pero escúchame bien, el hecho de que no veas el resultado hoy no significa que Dios haya dicho que no.
A veces, el hecho de que no te responda no significa que esté diciendo que no, simplemente es un momento necesario para preparar el camino. El Señor sabe cosas que tú no conoces, percibe riesgos que tú no puedes ver y cuida promesas que aún no podrías manejar. Por eso, no siempre se trata de si lo mereces o si has orado lo suficiente. Muchas veces, la cuestión es si ya estás listo para recibir lo que has pedido. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se expresa de forma muy clara: todo tiene su momento y todo lo que se desea bajo el cielo tiene su hora. Esto incluye tus sueños, tus deseos, tus luchas y tus solicitudes. Todo llega a su debido tiempo, ni antes ni después. Y aquí hay algo que a menudo pasamos por alto. Dios no tiene prisa. Él no se deja llevar por la ansiedad de los humanos. No actúa de manera improvisada, no se mueve por presión, sino por un propósito. Mientras tú te preguntas cuándo sucederá, Él está organizando el cómo, con quién, en dónde y para qué. No solo quiere darte algo, también desea enseñarte a cuidar eso que tanto anhelas. Hay gente que le solicita a Dios una bendición, pero no están preparadas para mantenerla. ¿Te imaginas qué pasaría si el Señor te concediera todo lo que le pides hoy sin que primero hayas trabajado en tu interior? Lo perderías. Podrías hacerte daño o, incluso, lastimar a otros. Porque no se trata solo de recibir, sino de tener la fortaleza de carácter para sostener lo que se recibe. El desierto, la espera y el silencio no son castigos, son etapas necesarias y cada una de ellas tiene un propósito divino. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue elegido como rey, pero tuvo que esperar años y años antes de ocupar el trono. José soñó con grandeza, pero tuvo que atravesar un pozo, pasar por la esclavitud y estar en prisión antes de llegar al palacio. ¿Lo ves? Todos ellos vivieron la promesa, pero también enfrentaron el proceso. El problema es que nosotros deseamos la promesa sin querer pasar por el proceso. Buscamos respuestas inmediatas, como si Dios trabajara al ritmo de nuestras expectativas. Sin embargo, Dios no actúa por capricho, sino que lo hace por una convicción que es eterna. Esto puede resultar incómodo, pero también nos moldea. Porque cuando aprendes a esperar con fe, a seguir haciendo lo correcto mientras esperas, cuando oras, confías y sigues adelante aunque no veas resultados, es en ese momento cuando tu fe se fortalece, tu carácter se purifica y tu dependencia ya no está en lo que anhelas recibir, sino en quien ya te lo ha prometido. Por eso hoy te lo digo con seguridad: no te desanimes, haz lo que debes hacer. Siembra aunque no veas cosecha. Ora aunque no sientas nada. Levántate aunque estés agotado. Perdona aunque no lo merezcan. Continúa haciendo el bien. Sigue creyendo. Mantente en el camino de la integridad, porque todo eso está sembrando algo que, en el momento perfecto de Dios, va a dar fruto. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y agradecerás que no sucedió antes, que no fue cuando tú lo deseabas, sino cuando Dios sabía que era el momento justo. Y ese día vas a comprender que todo valió la pena, que cada lágrima dejó una huella eterna, que cada oración fue atendida y que tu fe es más grande que tu impaciencia. En la segunda parte, mientras esperas, haz lo que te corresponde. Muchas personas se quedan paradas en la espera, como si porque Dios aún no ha actuado, ya no hubiera nada que hacer, como si el cielo funcionara solo por arte de magia y nosotros no tuviéramos ningún rol en todo esto. Pero eso no es fe, eso es inacción disfrazada. Porque es cierto que todo llega a su tiempo, pero eso no significa que debas quedarte quieto, con los brazos cruzados, simplemente esperando que algo caiga del cielo. Porque el tiempo de Dios no es solo una espera, también es una preparación. Y no puedes prepararte si no te estás moviendo.
Fíjate, hay una gran diferencia entre esperar y estancarse. Esperar es mantenerse firme, pero en movimiento. Es confiar, pero también actuar. Es orar, pero también obedecer. Tener tranquilidad es importante, pero también lo es ser responsable. Si hoy estás esperando algo de Dios, permíteme preguntarte, ¿qué estás haciendo mientras tanto? ¿Estás nutriendo tu fe, tu mente, tu cuerpo, tus relaciones? ¿O solo te la pasas quejándote cada día por lo que aún no ha llegado? Ten esto presente. La espera no es una excusa para quedarte parado. Al contrario, es el momento ideal para avanzar en otras áreas. Porque mientras esperas lo que aún no tienes, puedes enfocarte en lo que sí posees. Puedes trabajar en tu actitud, en tu carácter, en tu lealtad, en tu compromiso con Dios. Puedes seguir sembrando aunque no veas resultados. Puedes seguir orando aunque no sientas respuestas. Puedes seguir bendiciendo aunque no recibas nada a cambio. Eso es tener fe genuina. Eso es crecer espiritualmente. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se dice que la fe, si no se acompaña de obras, está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente con afirmar que confías en el tiempo de Dios si tu vida no lo refleja. La confianza en Dios se refleja en cómo te comportas cada día, en tu decisión de seguir adelante, aunque no veas el camino claro, en tu lealtad, a pesar de que aún no hayas recibido lo que anhelas. Muchos afirman que están esperando a Dios, pero en realidad ocultan su miedo a actuar. Dicen que aguardan una señal, pero la verdad es que están paralizados por el temor al fracaso. Aseguran que desean que Dios les hable, pero no están dispuestos a moverse hasta que todo esté perfecto. Y permíteme decirte algo con cariño, pero con claridad. Si estás esperando que todo esté en orden para actuar, entonces no estás caminando por fe, estás caminando por lo que ves. Y la fe no funciona de esa manera. Dios honra a quienes se mueven, a quienes trabajan mientras oran, a quienes creen y obedecen al mismo tiempo, a quienes hacen lo que les corresponde, sabiendo que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Aquellos que no lo hacen, se rinden cuando las puertas no se abren, pero siguen tocando, confiando en que llegará el momento adecuado. Tú tienes un rol en todo esto y tu rol no es alterar los tiempos, eso es exclusivo de Dios. Tu papel es ser leal con lo que tienes en este momento. Tu tarea es mantener el corazón puro, seguir haciendo lo correcto, incluso si nadie lo reconoce. Tu función es amar, servir y crecer, aun cuando sientas que estás dando vueltas sin avanzar. Porque todo esto no es tiempo desperdiciado, es entrenamiento, es preparación, es crecimiento. Dios no te está pasando por alto, te está formando. No está retrasando su promesa, está moldeando tu carácter y eso solo se logra en medio de la acción y la obediencia. Así que no pienses que no hay nada más que hacer, porque siempre hay algo que puedes llevar a cabo hoy, aunque sea algo pequeño, aunque nadie lo note, aunque no veas resultados inmediatos, haz lo que tienes que hacer. Hazlo con amor, con dedicación, con humildad. Hazlo aun cuando estés agotado, aunque te sientas solo, aunque no recibas aplausos. Porque cuando tú haces lo que te corresponde, Dios se ocupa de lo que parece imposible. Y ahí es donde se produce el milagro. No cuando te desesperas, sino cuando mantienes la perseverancia. No cuando lo exiges, sino cuando lo entregas con confianza. No cuando te rindes, sino cuando te mantienes firme, día tras día, haciendo lo correcto, aunque aún no veas los resultados. En tercer lugar, lo que hoy te causa dolor, mañana formará parte de tu propósito. Hay momentos en los que el sufrimiento nos oscurece la perspectiva, nos lleva a pensar que lo que estamos viviendo no tiene sentido, que esta lucha es demasiado injusta.
que este retraso es una burla del destino, y es comprensible que lo sintamos así, porque cuando estás en medio de la tormenta, es complicado creer que algo bueno pueda surgir de eso. Cuando lloras solo por las noches, cuando el agotamiento emocional pesa más que el físico, cuando te duele ver pasar los días sin respuestas, lo más sencillo es pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero no, Dios no se ha olvidado de ti. Él no ha ignorado tus súplicas, no ha soltado tu mano. Lo que sucede es que en este instante está llevando a cabo algo más profundo que simplemente darte lo que has solicitado. Está moldeando algo en tu interior y a veces eso duele más que la espera misma, porque antes de concederte el milagro, Dios desea transformarte en alguien que esté preparado para recibirlo. Hay sufrimientos que no comprendemos en el momento, pero que luego se convierten en parte de nuestra historia más significativa. Ese rechazo que tanto te hirió, al final te acercó más a Dios. Esa pérdida que rompió tu corazón, después te brindó una compasión que nunca habías experimentado. Ese fracaso que pensaste que arruinaría tu vida, en realidad fue el inicio de una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia y más dependiente de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». ¿Lo entiendes? Todo lo que sucede, no solo lo positivo, sino también lo que no comprendes, lo que te causa dolor y lo que desearías eliminar, tiene un sentido en las manos de Dios. Pero hay algo más que debes saber. Para que ese sentido se realice, es fundamental que cambies tu forma de ver las cosas. No puedes seguir interpretando cada dificultad como un castigo. No puedes seguir evaluando el amor de Dios según la rapidez de su respuesta. No puedes pensar que si algo se demora es porque estás haciendo algo mal. A veces, no es que estés cometiendo errores, sino que estás en un proceso de transformación. Y sí, transformarse puede doler. Dios está trabajando en tus emociones, en tus reacciones y en esos pensamientos más profundos que tienes. Está eliminando lo que no te beneficia. Está rompiendo barreras dentro de ti que te impiden avanzar. Y eso se siente como un vacío, como un agotamiento, como si nada tuviera sentido, pero en realidad lo que estás experimentando en este momento es parte de un proceso más amplio, uno que solo podrás comprender cuando observes el panorama completo. Piensa en esto. Estás en una habitación oscura con piezas desordenadas en el suelo. Sabes qué hacer con ellas, pero Dios está observando desde lo alto y Él tiene la visión de la imagen final. Él conoce cómo se unen cada una de las piezas, incluso aquellas que crees que no encajan, incluso las que te han herido profundamente. Y con paciencia, amor y precisión, va ensamblando cada una de ellas hasta crear algo maravilloso. Eso es lo que está haciendo contigo en este instante. Por eso, cuando sientas dolor, no te desesperes. Habla con Dios. Cuando no entiendas nada, no te aísles en tus pensamientos, búscalo. Cuando todo parezca desmoronarse, no te alejes de su presencia. Mantente cerca, porque este sufrimiento también pasará, y cuando lo haga, te acercará más a la razón por la que fuiste creado. Entonces, si hoy sientes que ya no puedes más, que has soportado un montón, que tu fe se está debilitando, quiero decirte de todo corazón, no te des por vencido. Esto también está sucediendo para tu bien. Esto también es parte del plan de Dios. No estás estancado, estás siendo transformado. No estás perdido, estás siendo guiado. No estás solo, estás siendo respaldado. Cuarta parte. La verdadera fe se pone a prueba en el silencio. ¿Sabes cuándo realmente se puede ver la fe de una persona? No es cuando todo le sale bien.
ni cuando sus oraciones son respondidas de inmediato, ni cuando las oportunidades aparecen sin esfuerzo. La fe genuina se manifiesta cuando todo está en calma, cuando no hay señales, cuando no hay palabras y cuando no hay pruebas de que algo esté ocurriendo. Es en esos momentos donde se evalúa si tu confianza está en Dios o en los resultados que esperas. Porque confiar cuando todo está claro, eso lo puede hacer cualquiera. Pero confiar cuando no comprendes nada, ahí es donde realmente comienza la conexión con Dios. Es sencillo afirmar que Dios es bueno cuando puedes notar su intervención, pero qué complicado es seguir creyéndolo cuando no la percibes, cuando todo se siente sombrío, cuando el corazón se inunda de dudas y el cielo parece estar cerrado. Y es en este punto donde muchas personas se desaniman, ya que piensan que si Dios guarda silencio es porque no las está escuchando. Pero eso no es cierto. El silencio de Dios no significa que esté ausente, a veces es parte de su plan. Porque en el silencio se refuerzan los cimientos de tu fe. En el silencio se aclaran tus intenciones. En el silencio se distingue la emoción de la convicción. Y en el silencio aprendes a seguir avanzando, no por lo que sientes, sino por lo que sabes. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata solo de sentir, sino de estar seguro, de seguir afirmando que Dios está a tu lado aunque no sientas su abrazo. Se trata de continuar proclamando que Dios es fiel, aunque aún no veas los resultados. Es cuestión de levantarte y obedecer, aunque parezca que no sucede nada, porque en ese silencio Dios te está observando. Está pendiente de si tu corazón se mantiene firme, si tu voz sigue buscando la suya, si tu alma sigue diciendo, aún si no lo veo, sigo creyendo. ¿Te has fijado que Jesús, cuando fue llevado al desierto para ser tentado, no escuchó ni una sola palabra del Padre durante esos 40 días? Estaba solo, sin señales, sin voces del cielo. Pero cada vez que el enemigo lo tentaba, él respondía con la palabra: eso es fe, eso es saber quién eres, aunque el entorno diga lo contrario. Eso es confiar, incluso cuando el cielo guarda silencio. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas en el silencio? ¿Te alejas? ¿Te quejas? ¿Te llenas de ira? ¿O aprovechas ese instante para aferrarte aún más a lo que Dios ya te ha prometido? Escucha bien, el silencio no es tiempo desperdiciado, es un terreno fértil para la fe. Es un espacio sagrado donde Dios observa si eres leal solo cuando te da bendiciones o también en los momentos difíciles. Ves lo que deseas. Hay personas que han dejado de orar porque sintieron que Dios no les respondía. Han dejado de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de buscar su presencia porque se cansaron de no ver cambios, pero no se dieron cuenta de que estaban en el momento más crucial, porque es ahí donde la fe se fortalece, donde crece, donde se profundiza, convirtiéndose en algo real y sólido y no en algo pasajero y emocional. Así que si hoy sientes que estás en un silencio incómodo, si parece que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan al cielo, si cada mañana te levantas esperando una señal y no aparece, no pienses que Dios se ha alejado. Imagina que está en plena labor y al mismo tiempo te está brindando la oportunidad de que tu fe sea sólida, inquebrantable e indestructible. Continúa orando, sigue creyendo y mantente obediente incluso cuando todo parezca en calma. A veces, el cielo se queda en silencio, no para castigarte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por lo que ves. Quinta parte. La obediencia constante abre puertas que no se ven. Cuando hablamos de confiar en el tiempo de Dios, a menudo olvidamos mencionar algo fundamental. La obediencia es una parte activa de esa espera. No es algo pasivo. No se trata solo de decir «ya llegará» y seguir con la vida como si nada.
La obediencia es el idioma de la fe. Es la forma en que le mostramos a Dios, con acciones y no solo con palabras, que realmente creemos en Él, aunque aún no veamos lo que anhelamos. ¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que muchas veces la obediencia no tiene sentido. Dios te manda que continúes sembrando, aunque el suelo parezca árido, que sigas amando, aunque no sientas que te devuelven ese amor, que continúes orando, aunque no percibas su presencia, que sigas perdonando, a pesar de que la herida aún esté abierta. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué seguir haciendo lo correcto si nada parece cambiar? ¿Por qué seguir esforzándome si no veo resultados? Y ahí es donde se prueba la fe. Ahí es donde se muestra su grandeza. Hacer lo correcto cuando lo entiendes es sencillo, obedecer cuando todo va bien es cómodo. Pero obedecer cuando no ves resultados, cuando nadie lo valora, cuando incluso parece que pierdes el tiempo, eso es lo que realmente distingue una fe débil de una fe sólida. Recuerda a Noé. Dios le ordenó que construyera un arca en un lugar donde no había llovido. Le dio instrucciones precisas, medidas, plazos, materiales, y Noé cumplió día tras día, sin ver una sola gota de lluvia. La gente lo miraba como si estuviera loco, se reían de él, lo señalaban, pero él continuaba con su martillo, cortando madera y levantando el arca. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía más fe en la voz que le habló que en las críticas que recibía. Sabía que si Dios decía que iba a llover, entonces llovería, aunque el cielo estuviera completamente despejado. Esa es la clase de obediencia que abre puertas que no se ven. Cada acto de lealtad que realizas hoy, aunque nadie lo note, está construyendo algo que mañana será tu refugio, tu milagro, tu respuesta. Cada decisión correcta que tomas, aunque no veas resultados inmediatos, está sembrando en el ámbito espiritual. Está intercediendo por ti ante el cielo, alineando cosas que no puedes percibir. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos. ¿Lo entiendes? A su debido tiempo. Y lo único que se requiere es no rendirse, es continuar, es aguantar, es permanecer firme cuando todo en ti quiere rendirse, porque ahí es donde suceden los verdaderos milagros. Y aquí hay algo que muchos necesitan escuchar. No es necesario que lo entiendas todo para obedecer. A veces vas a andar sin mapas, sin explicaciones, sin respuestas. Y eso no es una debilidad, eso es fe. Eso es lo que Dios busca. Personas que confíen incluso sin garantías, que no exijan entender cada paso antes de darlo, porque si Él te lo pidió, si Él te está guiando, entonces puedes tener confianza. Su palabra es más firme que cualquier circunstancia. Así que si hoy te encuentras en esa fase en la que estás haciendo lo correcto, pero no ves cambios, déjame decirte algo de corazón. No te detengas, no pares, no pienses que es en vano. Dios está observando tu obediencia. Él no ignora lo que haces en lo privado. Él no olvida los sacrificios que haces por amor a Él. Y en el instante preciso, en ese momento perfecto que solo Él sabe, va a abrir la puerta que tanto has anhelado. Una puerta que no se abre por la fuerza de los hombres, ni por conexiones, ni por suerte. Es una puerta que solo se abre desde el cielo con una llave que lleva tu nombre. Y esa llave la estás forjando cada vez que obedeces sin comprender, cada vez que sigues avanzando sin ver, cada vez que decides hacer lo correcto, aunque te cueste. Sexta parte. Lo que Dios prometió no se pierde. Uno de los pensamientos más comunes cuando pasa mucho tiempo y no vemos respuestas es este: tal vez ya no sucederá. La duda comienza a invadirnos, esa voz silenciosa que dice que ya se nos fue la oportunidad, que esa promesa era solo un bonito deseo, que quizás lo interpretamos mal o que no merecimos recibirla.
Y sin darnos cuenta, esa voz empieza a apagarnos por dentro, nos roba la alegría, nos drena la fe, nos hace caminar sin esperanza. Pero escúchame bien y por favor grábalo en tu corazón. Lo que Dios ha prometido no se pierde, no se acaba, ni se vuelve irrelevante con el paso del tiempo. Si Dios ha dicho que lo hará, lo hará. No importa cuántos años transcurran, ni cuántas veces hayas fallado, ni si las circunstancias han cambiado. La palabra de Dios se mantiene. Su promesa es sólida. No depende del tiempo humano. Está ligada a su voluntad perfecta. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era mayor y su esposa no podía tener hijos. Desde cualquier perspectiva parecía imposible. La ciencia decía que no, la lógica decía que no, la realidad decía que no, pero Dios dijo que sí. Y cuando Dios dice que sí, no hay obstáculo que lo frene. Pasaron años. Abraham tuvo momentos de incertidumbre, tomó decisiones erróneas, se desvió en el camino. Pero, ¿sabes qué? Dios no retiró su promesa. No le dijo, como dudaste, ya no. No. La promesa seguía vigente, porque Dios no actúa por impulsos humanos. Él cumple lo que promete, aunque nosotros nos tambaleemos un poco en el camino. Y eso también se aplica a ti. Esa palabra que el Señor te entregó, ese anhelo que plantó en tu alma, esa visión que te dio en momentos de oración o adoración, no es un mero sueño, es un plan eterno. Y aunque ahora no sepas cómo explicarlo, aunque parezca que la oportunidad ya ha pasado, y aunque muchos te aconsejen que lo dejes atrás, tú mantente firme, porque Dios no se guía por los relojes de los humanos, Él actúa con un propósito, y si todavía no lo ves, es porque aún está organizando todo para que llegue en el momento adecuado. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá lo que yo deseo, y prosperará en aquello para lo que la envié. Esa palabra sigue viva y activa, aunque te sientas cansado, aunque tu fe haya disminuido, aunque todo parezca seco. La promesa de Dios no depende de tus sentimientos, sino de su fidelidad. Y aquí quiero compartir algo muy importante. A veces la promesa tarda porque Dios está protegiéndote. Sí, así como lo oyes. Porque si llegara antes de lo esperado, podría arruinarte. Podrías llenarte de soberbia. Podrías confiar más en el regalo que en quien te lo dio. ¿Podrías dejar de lado el proceso que te está moldeando? Por eso Dios tiene paciencia, porque su objetivo no es solo darte cosas, sino transformarte en alguien capaz de sostenerlas sin perder la esencia. Así que no te dejes llevar por esa voz que te dice que ya es demasiado tarde. No lo es. Para Dios nunca es tarde. Él no llega tarde, llega justo a tiempo. Si aún no lo ves, no es porque se haya olvidado de ti, es porque sigue escribiendo tu historia. Y cuando llegue el instante de cumplir esa promesa, entenderás por qué no llegó antes, porque no estabas preparado, porque aún no era el momento, porque había cosas que debían ser eliminadas, pero ahora sí ha llegado la hora. Y cuando llegue, será tan evidente, tan perfecto, tan preciso, que sabrás que solo Dios pudo hacerlo. Y mirarás hacia atrás y dirás: valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena no rendirme. Séptima parte. Lo que Dios realiza en lo privado se manifiesta en lo público. Muchos están ansiosos por ver de inmediato todo lo que Dios está orquestando en sus vidas. Desean que los demás reconozcan su camino, que el resultado de su obediencia sea evidente ya. Quieren que sus esfuerzos den frutos que todos puedan aplaudir. Sin embargo, el reino de Dios no se basa en las apariencias, sino en la profundidad. Y lo profundo, lo auténtico, lo que perdura, casi siempre comienza en la penumbra. Dios es un maestro en trabajar en lo oculto.
en lo que nadie percibe, en lo que no se comparte en redes sociales ni se menciona en una charla. Él moldea corazones en la intimidad. Él afina el carácter en la calma de la noche. Él fortalece tu espíritu cuando no hay nadie a tu alrededor, salvo Él. Y todo eso que parece invisible, que parece no contar, que parece carecer de peso, es en realidad lo que más te está preparando. Piensa en David. Fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor, cuidando ovejas en lo recóndito del campo. Nadie sabía quién era. Nadie podía imaginar que el futuro rey se encontraba en ese lugar humilde, rodeado de animales y con un bastón en la mano. Pero ahí estaba, en el anonimato, en la soledad, siendo preparado por Dios en secreto. Y cuando llegó su hora, cuando todo se alineó, fue llamado a enfrentarse a Goliat. Ese día, lo que Dios había estado trabajando en silencio salió a la luz. Eso es lo que te va a suceder a ti. Todo lo que estás viviendo en silencio, ese proceso que estás atravesando sin que nadie lo note, esa fe que mantienes, aunque no recibas reconocimiento, esa obediencia que practicas día tras día, aunque no veas resultados, todo eso tiene un valor eterno. Porque cuando Dios abre la puerta, también muestra tu lealtad, no para presumir, sino para usarla como testimonio de lo que Él puede hacer con alguien que se dejó moldear en lo oculto. Mateo capítulo 6, versículo 6 menciona: «Pero tú, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público». ¿Te das cuenta? Él observa en lo oculto, conoce todo lo que has hecho, sin cámaras, sin micrófonos, sin aplausos. Él ha contado cada una de tus lágrimas, ha escuchado tus oraciones cuando no había nadie más, ha presenciado tus luchas internas, tus batallas silenciosas, tu lealtad diaria, y nada de eso se ha perdido. Todo cuenta, nada ha sido en vano. Se aproxima un momento, un instante, en el que todo lo que Dios ha estado trabajando contigo en lo oculto saldrá a la luz, no para que tú seas exaltado, sino para glorificar su poder a través de ti, porque tu vida será un testimonio de que la espera realmente vale la pena, de que Dios no se apresura, se toma su tiempo para hacer las cosas bien, y que aquel que se mantiene fiel, aunque nadie lo note, un día será recompensado por quien todo lo ve. Así que no subestimes los días de pequeños comienzos. No te angusties porque nadie reconoce tu esfuerzo. No creas que estás desperdiciando el tiempo al sembrar en la sombra. Al contrario, estás haciendo una inversión en el cielo y lo que siembras allí regresa a ti con bendiciones que el mundo no puede entender. Cuando llegue el momento que Dios ha determinado, todo tendrá sentido. Cada paso que has dado, cada lágrima derramada, cada elección acertada, cada instante en el que decidiste obedecer aunque te costara, todo eso será valorado por Dios, porque Él nunca olvida a quienes confían en su tiempo, aunque ese tiempo signifique pasar por momentos oscuros. Octava parte. La espera con fe también es una forma de rendir homenaje. Muy pocas veces consideramos la espera como algo activo, pero en el reino de Dios, esperar no es estar de brazos cruzados. Esperar con fe es servir, es adorar, es seguir creyendo. Y sí, aunque no lo parezca, esa manera de esperar con el corazón entregado y los ojos fijos en Dios es una de las formas más profundas de adoración que hay. Porque cualquiera puede cantar cuando ya llegó la bendición, cualquiera puede levantar las manos cuando el milagro ya está en casa. Cualquiera puede afirmar que Dios es bueno cuando todo le va bien, pero adorar mientras esperas, ahí es donde se muestra quién realmente tiene fe. Cuando decides seguir adorando, aunque sientas que las piernas te tiemblan por dentro, cuando te pones a orar sabiendo que aún no hay respuestas, cuando le dices a Dios, te amo,
aunque todavía estés esperando un empleo, la sanación o la restauración, esa adoración tiene un gran valor. Eso fue lo que hizo Job en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, cuando lo había perdido todo. Lo primero que hizo fue inclinarse y adorar. No pidió explicaciones, no exigió razones, no se quejó. Simplemente dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esa adoración, que no se basa en lo que se recibe, sino en quién es Dios, es la que conmueve el corazón del cielo. Existen diferentes tipos de fe, y hay una que no solicita nada, simplemente se entrega. Es una fe que entiende que Dios no tiene valor por lo que hace, sino por lo que es en esencia. Cuando alcanzas ese nivel de fe, cuando puedes mirar al cielo con lágrimas en los ojos y aún así decir: te alabo, te bendigo, confío en ti, entonces estás adorando de manera madura, desde lo más profundo de tu ser. En el Salmo 34, versículo 1, se dice: bendeciré a Jehová en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca, en todo momento. No solo en los buenos, sino también en los difíciles, en los tiempos de espera, en esos instantes en que todo parece detenido. Y esa es la clave: mantener viva la alabanza incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no comprendes lo que está sucediendo, porque en la adoración hay una conexión que trasciende las circunstancias. Hay una fuerza sobrenatural que solo se activa cuando decides honrar a Dios en medio del valle, no solo en la cima. Cuando tú adoras mientras esperas, algo se transforma en el ámbito espiritual. El adversario se confunde porque espera verte quejarte, espera que te rindas, que cierres la Biblia, que te alejes y que maldigas tu proceso. Pero cuando, en vez de eso, levantas las manos y dices: Señor, aunque no lo vea, sé que estás actuando. Eso es un golpe directo a toda oscuridad. Eso es poder espiritual. Eso es autoridad. Eso es una fe que cambia las cosas. Así que si hoy te encuentras en esa etapa de espera, adora. Aunque no lo comprendas, aunque no sientas nada, aunque parezca que no sirve para nada. Porque esa adoración es un aroma que asciende hasta el trono de Dios. Es una señal de que tu fe está firme y también es una declaración: mi alma sigue esperando, pero no con ansiedad, sino con confianza, porque sé en quién he creído. Novena parte. Las bendiciones que llegan a su debido tiempo son las que perduran. Hay bendiciones que uno puede conseguir a través de atajos, manipulaciones o forzando lo que aún no está preparado. Sin embargo, esas bendiciones suelen ser efímeras porque no están basadas en la voluntad de Dios, sino en la inquietud del ser humano. Por otro lado, las bendiciones que llegan en el momento adecuado, aquellas que se han esperado con paciencia, oración, obediencia y hasta con lágrimas, son las que realmente perduran. Esas no se tambalean ante las adversidades, no se quiebran bajo presión ni se desvanecen ante el primer obstáculo, y esto es algo que necesitamos comprender a fondo. Dios no desea darte algo solo para que lo disfrutes por un instante. Él quiere ofrecerte algo que perdure, que edifique, que dé frutos y que glorifique su nombre. Por eso, muchas veces se toma su tiempo, porque no se trata solo de entregarte un regalo, sino de construir contigo algo que tenga raíces sólidas. Hay personas que han forzado relaciones que no formaban parte del plan de Dios solo porque no querían esperar, y al final terminaron lastimadas, vacías y más alejadas de su destino. Otros se han involucrado en trabajos, negocios o decisiones importantes sin consultar a Dios. Y lo que al principio parecía una oportunidad brillante, resultó ser una trampa. ¿Por qué? Porque no todo lo que llega a nuestra vida es una bendición, y no todo lo que reluce proviene de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22,
encontramos una perla de sabiduría. La bendición del Señor es la que realmente enriquece y no trae consigo tristeza. Esto quiere decir que cuando es Dios quien te otorga algo, no viene con sufrimiento oculto, remordimientos ni consecuencias negativas. Viene con paz, alegría, estabilidad y propósito porque no surge de un arrebato emocional, sino que proviene del cielo. Y lo más asombroso es que cuando algo llega en el momento justo que Dios ha determinado, no tienes que esforzarte por mantenerlo, ni desgastarte para que funcione. No necesitas manipular ni correr tras ello. Simplemente fluye, porque fue Dios quien lo puso en tu camino. Y lo que Dios siembra, Él mismo lo sostiene. A veces queremos avanzar por nuestra propia cuenta, deseamos apresurar el reloj de Dios, pero no es así. Dios no actúa por presión, sino por preparación. Él tiene claro cuándo estás preparado. Y no solo eso, también sabe cuándo el entorno está listo. Hay bendiciones que no dependen únicamente de ti, sino también de otras personas, de circunstancias y de puertas que necesitan abrirse. Si esas cosas no están listas todavía, Dios prefiere que esperes a que todo esté en su lugar antes de darte algo que no esté completo. Piensa en Jesús. Desde joven, Él sabía cuál era su misión. Sabía que debía sacrificarse por nosotros, que tenía un propósito, pero no salió corriendo a cumplirlo de inmediato. Esperó hasta cumplir 30 años, manteniéndose en el anonimato, trabajando en lo cotidiano y viviendo en la sombra. Y cuando llegó el momento adecuado, el cielo se abrió y el Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así fue como comenzó el ministerio que cambió la historia de la humanidad. Todo llega a su debido tiempo. Por eso, si sientes que estás en un parón, que estás preparado, pero aún no pasa nada, que ya hiciste todo lo que tenías que hacer, pero no ves resultados, no pienses que te están ignorando, estás siendo preparado para recibir algo que no solo será para ti, sino que también beneficiará a otros. Porque cuando algo llega en el momento de Dios, no solo transforma tu vida, también afecta a quienes te rodean. Y ten en cuenta esto, lo que llega antes de tiempo puede arruinarte, pero lo que llega en su momento te edifica, te fortalece, te eleva y sobre todo glorifica a Dios. 10ª parte. El adversario intentará distraerte justo antes de que llegue tu momento. Una de las estrategias más sutiles del adversario es intentar hacerte desistir justo antes de que llegue el instante que Dios ya había planeado para ti. Él es consciente de que no puede detener lo que Dios ha decidido, pero lo que sí puede hacer es intentar distraerte, desanimarte y agotarte, para que seas tú quien suelte la promesa antes de tiempo, para que abandones lo que está a tu alcance justo cuando estás a punto de lograrlo. Por frustración, cansancio o dudas, puede que te desconectes de lo que estaba a punto de hacerse realidad. Lo más arriesgado es que estas distracciones a menudo no se perciben como algo malo. Se presentan como opciones razonables, oportunidades que parecen atractivas, personas que ofrecen consejos sensatos, pero que no provienen del espíritu, caminos más rápidos que prometen llevarte al mismo lugar sin tanto sufrimiento. Sin embargo, lo que no te cuentan es que esos atajos suelen ser trampas disfrazadas. Observa lo que le ocurrió a Jesús antes de comenzar su ministerio. Fue llevado al desierto y allí el enemigo no se le apareció con amenazas, sino con tentaciones. Le ofreció pan en su momento de necesidad, le ofreció reconocimiento, le ofreció honor, todo lo que cualquier persona podría anhelar. Pero Jesús no cedió porque comprendía algo que tú y yo debemos tener presente cada día. Lo que proviene de Dios no requiere atajos. Lo que proviene de Dios no te exige que renuncies a tus principios. Lo que proviene de Dios trae consigo tranquilidad
Y si Jesús fue tentado justo antes de su revelación, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos lo mismo? La tentación más intensa no aparece cuando estás lejos de tu meta, sino cuando estás a punto de alcanzarla, porque es en ese momento cuando el enemigo lanza sus últimos ataques. Sabe que si te mantiene distraído, ocupado, desconectado o impaciente, puede hacer que abandones la carrera justo en la línea de meta. En Gálatas, capítulo 5, versículo 7, se dice: «Vosotros corríais bien. ¿Quién os detuvo para no obedecer a la verdad?». Ese obstáculo puede manifestarse como una voz de incertidumbre, una relación que te distrae, una emoción que no has sabido manejar, una mentira que se ha infiltrado en tu mente o una distracción que se presenta como una oportunidad. Por eso es tan fundamental estar atentos, distinguir, orar, regresar a ese espacio íntimo y preguntarle a Dios si esto proviene de ti, si este camino fue diseñado por ti. Si no mantienes la vigilancia, podrías acabar aceptando algo que no es lo que deseas, solo porque te has cansado de esperar lo que realmente anhelas. Es posible que te conformes con un empleo que no te satisface, con una relación que no te construye, con una vida que no refleja tu propósito, simplemente porque el proceso se ha vuelto largo. Pero no viniste a este mundo para eso. No fuiste creado para llevar una existencia mediocre, sino para vivir con un propósito. Y ese propósito está vinculado al tiempo perfecto de Dios. Así que, cuando notes que las distracciones se multiplican, que todo a tu alrededor se siente un poco caótico y que te asalta un impulso urgente de salir corriendo hacia cualquier cosa, detente un momento, respira hondo, ora y escucha la voz de Dios. Puede que estés más cerca de tu momento de lo que imaginas, y precisamente por eso el enemigo está intentando que tomes un desvío. No te dejes llevar, no sueltes la promesa, no aceptes lo primero que se te presente solo para llenar ese vacío temporal. Espera por lo que Dios ha planeado, porque cuando llegue, sabrás que cada segundo de lucha, cada lágrima, cada noche de oración y cada tentación que resististe valieron la pena. Lo que Dios tiene reservado para ti es auténtico, eterno y, sobre todo, perfecto. En el momento que Dios ha determinado, nada ni nadie podrá detenerlo. Después de todo lo que has pasado, de cada lágrima que has sembrado, de cada oración que hiciste en silencio y de cada decisión correcta que tomaste cuando nadie te miraba, ese momento llegará. Ese instante en el que todo se transforma, en el que todo se alinea, en el que Dios dice, es ahora. Y cuando Dios dice, es ahora, no hay fuerza humana ni poder del infierno que pueda frenar lo que Él ha decidido llevar a cabo en tu vida. Ese es el momento que todos anhelamos, pero que solo algunos logran alcanzar, porque solo algunos se mantienen firmes. Porque llegar al tiempo de Dios no es solo aguantar la espera, se trata de crecer en ella. Se trata de estar preparado, limpio, estable, sin rencores, sin atajos, con el corazón entregado, con la mirada en el cielo y con una fe más sólida que nunca. Y lo más maravilloso de todo esto es que cuando ese momento llega, no tienes que forzar puertas. Dios las abre por sí solo. No necesitas suplicar por oportunidades. Las oportunidades vienen a ti. No tienes que explicar quién eres. Lo que Dios ha hecho en tu vida hablará por ti. No tienes que probar tu valía. El cielo ya te ha dado su aprobación. Es como si el cielo dijera, ahora es el instante de mostrar lo que cultivaste cuando nadie estaba mirando. Ahora es el momento de honrar esa obediencia silenciosa que tuviste. Ahora es el instante de liberar esa promesa que guardaste con fervor, con pruebas y con una fe auténtica. Y en ese instante todo comienza a fluir, porque Dios no actúa al azar. Dios tiene un plan, Dios organiza, Dios cumple.
En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, se dice: «A su tiempo yo Jehová apresuraré esto». ¡Qué afirmación tan poderosa! Porque implica que puede parecer que todo va despacio, que nada se mueve, pero cuando llega el momento adecuado, Dios acelera todo. Lo que no se logró en años se manifiesta en días. Lo que parecía imposible se vuelve tangible. Lo que estaba estancado empieza a avanzar. Y quiero decirte algo que tal vez tu corazón necesite escuchar hoy. No perdiste el tiempo. No fue en vano. No te equivocaste al tener fe. No fuiste ingenuo por confiar. No te ilusionaste sin razón. Todo lo que hiciste con fe, todo lo que sembraste con obediencia y todo lo que viviste con un corazón puro será recompensado no por tus propios méritos, sino por la fidelidad de Dios. Él no olvida, Dios no se equivoca, Dios nunca llega tarde. Y si has llegado hasta este punto, si has enfrentado pruebas que casi te rompen, si seguiste creyendo aunque ya no tenías fuerzas, si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es porque estás más cerca de ese momento de lo que piensas. Y cuando llegue, se abrirán puertas que ni siquiera imaginabas. Se restaurarán cosas que creías perdidas, se confirmarán promesas que te hicieron llorar. Y lo más importante, tu vida será una señal para los demás, un mensaje vivo que grita: Dios sí cumple, Dios sí escucha, Dios sí llega. Todo llega cuando Él dice que es el momento, la 12ª parte. No es el reloj, es la fe la que marca el progreso. Hay una creencia errónea que muchos asumen sin darse cuenta, que si el reloj avanza y la promesa no se cumple, entonces todo está perdido. Que si pasa un año, 5 o 10 y lo que pediste no llega, entonces ya no vendrá. Que si los demás avanzan y tú te quedas atrás, eso significa que no estás progresando. Pero eso es lo que dice el mundo, no lo que dice Dios. Él no mide tu historia con el reloj de los humanos. No se guía por los calendarios que tú marcas ni por las fechas que esperas. Él actúa según propósitos. Diseña procesos que te hacen crecer, no cronogramas que te apresuran, porque para Él lo fundamental no es solo el cuándo, sino el cómo llegas a ese momento. Por eso, mientras tú estás contando los días, Dios está contando tu crecimiento. Mientras tú piensas, ya debería haber pasado, Dios está diciendo, aún estoy formando algo en ti. Y mientras tú deseas que todo cambie, Él ya se está ocupando de que cuando eso llegue, no se pierda. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se dice: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sabes lo que eso implica? El tiempo de Dios no se rige por nuestras reglas. Para Él no hay momentos que lleguen tarde o temprano. Todo sucede en el momento justo. Si Él se comprometió a hacer algo, lo cumplirá, aunque a ti te parezca que ya es demasiado tarde. Y aquí hay un punto importante. El adversario aprovechará el paso del tiempo para desgastarte, para hacerte dudar de que algo esté funcionando, que tus oraciones no tienen sentido, que tu esfuerzo no da resultados, que ya es momento de rendirse. Pero es justo en ese instante cuando debes recordar que la fe no se mide por la rapidez con la que obtienes respuestas, sino por la firmeza con la que te mantienes cuando no ves señales. Porque Dios nunca aseguró que todo llegaría cuando tú quisieras. Prometió que todo sucedería cuando estés preparado y tu corazón esté en sintonía con Él. Así, ya no vives con ansiedad, sino con tranquilidad. Ya no persigues el tiempo, caminas guiado por el Espíritu. Ya no te frustras porque las cosas no cambian, celebras que tú estás en proceso de cambio. Y cuando alcanzas ese momento, cuando dejas de fijarte en el reloj y comienzas a mirar hacia el cielo, es entonces cuando estás preparado, porque ya no esperas como alguien que duda, sino como alguien que tiene fe. Ya no estás demandando, estás creyendo.
Ya no sientes desesperación, te encuentras en la tranquilidad de que si Dios te ha hecho una promesa, nada ni nadie podrá detenerlo. Así que hoy quiero recordarte esto. No, no es demasiado tarde. No, no estás perdiendo tu oportunidad. No, no estás en el olvido. Estás en un proceso de formación. Estás siendo preparado. Estás siendo ajustado para recibir algo mucho más grande de lo que imaginas. No se trata del tiempo que has estado esperando, sino del corazón con el que lo haces. Y si ese corazón es fuerte, puro y confiado, entonces no importa cuánto tiempo más pase, porque cuando llegue, lo hará con todo el apoyo del cielo. Y lo que llega con el respaldo de Dios no se puede comparar con nada de lo que tú podrías haber logrado por tu cuenta.